saludos. Mis saludos. Yo no sé en cuántos debates he estado con miembros de este y de otros gobiernos. Probablemente yo sea el congresista que más haya tenido que padecer ese infortunio. Y hoy nuevamente otra vez, y tengo que unirme al reclamo que ya se ha hecho aquí, de la falta de rigor de los funcionarios, porque nos tratan como si fuéramos unos aficionados que no sabemos de qué estamos hablando y que no distinguimos las cifras y esas cosas, y eso es lamentable. Yo les reclamo con cordialidad, pero de manera enfática, seriedad en el debate a los funcionarios del gobierno del presidente Duque. Aquí no se trata de venir a vendernos espejitos y cuentos y cucarachas y a presentar como grandes cosas que no tienen nada que ver con el libre comercio. Entonces, por ejemplo, aquí sacan pecho porque exportamos minerales. Y resulta que para exportar minerales o banano o café, que es lo mismo que estamos exportando ahora que hace 30 años, no se necesitaba libre comercio. Eso es falso. No es cierto que para exportar petróleo haya que tener un TLC, ni es cierto que para hacer el gran endeudamiento externo que nos tiene agobiado haya que hacer TLC. De eso no es de lo que estamos hablando. Bueno, hay una prueba reina del desastre de esta política, que es prueba irrefutable, que son las tasas de desempleo y de pobreza nacional. De desempleo, informalidad y pobreza antes de la pandemia, porque ahora quieren ocultar en la pandemia todas las realidades de antes. No voy a dar las cifras en aras de la brevedad, pero esto es un desastre. Esto nos avergüenza a los colombianos ante el mundo civilizado. Los niveles de pobreza, de desempleo, de informalidad de antes de la pandemia. Y ese es el resultado de muchos años de políticas, pero de 30 años de políticas de libre comercio. 30 años. Yo les llamo la atención a los gremios que han estado pendientes de esto en todo este tiempo y a las organizaciones de trabajadores. 30 años. ¿Y cuál ha sido el progreso del país? Ninguno. Pues han progresado 3 o 4. Yo no voy a negar eso, que a 3 o 4 les ha ido súper bien. Nunca algunos habían sido tan poderosos como ahora, pero el país, porque es que las políticas económicas y los debates económicos nos interesan en últimas, es por sus consecuencias sociales. Pero uno, ¿cómo se atreve a decirle a un colombiano que está esperando un empleo hace 20 o 30 años, que tiene a su familia muriéndose de hambre, que el modelo económico es muy bueno porque no se sacan cifras y datos para engatusar, mientras ese colombiano está muriéndose de hambre, mientras el industrial ve cómo se le quiebra su fábrica, el agricultor ve cómo pierde sus cultivos y pierde la tierra, el indígena ni se diga. O sea, este es el punto central. Entonces, enfatizo, no me echen el cuento de que esto está bien con esos indicadores sociales, que los comparamos con otros países. No son los mismos países los indicadores que los de los países desarrollados. Allá sí pueden decir que no serán las cosas perfectas, pero no están como aquí. No están como aquí, de mal como está. Bueno, esto tiene muchas explicaciones, por hoy enfatizar la que creo que vale la pena en este evento. Es porque en estos 30 años, y antes las cosas tampoco estaban bien, se han dedicado a destruir el aparato productivo nacional. Sistemático, la gente del agro lo sabe de memoria. 14 millones de toneladas de importaciones de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia y que son hoy ese resultado cuando en 1990 importábamos 500.000 toneladas. Les voy a dar solo 2 cifras para que ustedes miren el horror de la destrucción industrial y agropecuaria y del desempleo. Es que no se crean empleos, se crean fuentes de empleo, y lo que han destruido sistemáticamente son las fuentes de empleo. Desde 1990, representante Chacón, doctor Chacón, desde 1990, los productos agrícolas importados que habríamos podido producir en Colombia sumaron 178 millones de toneladas a un costo de casi 50.000 millones de dólares. Eso es lo que nos han reemplazado, eso es lo que nos han destruido. Y las importaciones industriales en ese mismo lapso suman 700.000 millones de dólares. Ahora, yo no voy a decir que todo se hubiera podido producir en Colombia, no voy a decir eso. Yo no estoy porque Colombia se aísle, pero sí habíamos podido producir una parte enorme de eso. ¿Cuánto desempleo menos tendríamos? ¿Cuánta más riqueza tendríamos? ¿Cuánto más empresas, campesinos prósperos, pequeños y medianos comercios tendríamos si esto se hubiera hecho como debería ser? Y ya lo dije, pero lo enfatizo, se exporta. Lo mismo de siempre, es paja. Señores del gobierno, no insistan en eso, quedan mal en un ambiente académico.
Ustedes saben muy bien que más de la mitad de las exportaciones de Colombia no necesitaban, pero mucho más de TLCs para hacerse, esa es la realidad. Bueno, dos cosas más y termino. ¿Por qué siguen en eso? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Por qué seguimos haciendo lo que no funciona? Lo que la vida ha demostrado que es un desastre, lo que nos tiene en el subdesarrollo, en la pobreza, en el atraso científico-tecnológico, en la desigualdad social, en la corrupción. La corrupción tiene que ver con esto. El hambre y la pobreza y la corrupción van juntas. ¿Por qué se insiste en esto? Es lo que el doctor Duque ya dijo. Viene la pandemia y dice, no, no importa, seguimos con lo mismo. Solo que ahora nos llamamos, ¿cómo es que están diciendo que se llama? Bueno, un nombre se inventaron, que es que el plan Marshall y no sé qué, exactamente lo contrario de lo que están haciendo. ¿Por qué seguimos en esto? Y esto tiene unas explicaciones que yo sé que irrita decirlas porque hay que decirlo. Esto no es cocina criolla, esto no se lo inventaron aquí. Estas políticas vienen del exterior, de las grandes potencias económicas, de la OCDE, el Fondo Monetario. Esa es la realidad, lo sabemos todos. Lo dijo en estos días un importante industrial colombiano. Dijo, no sigamos siendo más los idiotas útiles de los grandes países. Lo que pasa es que esa afirmación hay que matizarla un poco, porque es que aquí no todo el mundo es perdedor de esta ecuación a favor de los extranjeros. Aquí hay unos, por ejemplo, los importadores que se la ganan toda, toda. Son sus intermediarios. Los tramitadores del crédito externo con el que se financian las importaciones también se la ganan todas. Y hay ciertos renglones de la economía que no se afectan por el libre comercio, o se afectan mucho menos. Para poner un ejemplo, el café, porque bueno, no tenemos que competir con café norteamericano, aun cuando nos crea problemas también graves. O los que están en el negocio de la especulación inmobiliaria, pues la tierra está ahí, ¿cierto? Y hay ciertos negocios. Pero particularmente los que hacen la intermediación de los intereses extranjeros se la ganan toda. Y esas personas, y no critico que ganen plata, estamos en una economía de mercado, les importa un pepino la suerte del país. Y la burocracia política, la alta burocracia del Estado, le importa un pepino, el país se puede acabar y la alta burocracia del Estado sigue recibiendo lo que recibe. Entonces, no hay cómo convencerlos, representante Chacón, senador Sanguino, no hay cómo convencer a estos personajes, porque ¿cómo los vamos a convencer de que gobiernen contra ellos? Eso no va a suceder. Entonces, a estos personajes no hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, no hay que reeducarlos, lo que hay que hacer es vencerlos en la lucha por el poder político. Entonces, aquí yo insisto en una idea que es muy simple. Tenemos que unirnos todos los colombianos, trabajadores, clases medias, empresarios, los que estemos por crear más riqueza y crear más empleo, por relacionarnos con el mundo en unas condiciones diferentes, tenemos que unirnos para vencerlos, un gran pacto nacional para vencer.